La nueva calendárica les da la bienvenida. Muchas gracias por seguirnos, por esperar estos ya ansiados jueves de calendárica para cederle la palabra al maestro César Morlán. Muchas gracias, César, por preparar esta información. Muchísimas gracias, amigo. Pues como siempre les pido que se queden aquí, Gerardo, Gastón, Tere, Ilhuicaya. Les pido por favor que se queden pues para sus comentarios pertinentes. Bueno, como siempre, ¿sí ven mi mouse para poder hacer anotaciones? Bien, pues bueno, vamos a empezar con esta exposición, siendo las 6:25 acá en Tijuana, las 8:25 allá en Tenochtitlan. Primeramente, pues estos son algunos datos que vamos a presentar, calendáricos y astronómicos, que apuntalan la idea de la posible influencia. O sea, todo esto es obviamente, como les dije, no hay ningún texto escrito que diga, sí, el calendario gregoriano tuvo influencia por parte del calendario mexica. No existe, al menos conocido, no existe, ¿no? Entonces solamente vamos a hacer ingeniería inversa para tratar de ver cómo es que pues, probablemente esto sí pasó. Aquí les he puesto una imagen en donde ahí en la Basílica de San Pedro, en Roma, esta es una foto que tuve la oportunidad de tomar yo en mayo de 2022 y vemos precisamente pues cómo lo tienen de manera muy, muy particular la tumba de este pontífice que es Gregorio XIII. Entonces, bueno, vamos a ver algunos antecedentes y contexto histórico. Aquí me permití poner una imagen mía, justamente cuando estuve ahí en mayo del año pasado visitando esta tumba. Doc, andas por aquí. Me gustaría que si nos ayudaras un poco sobre el contexto de lo que es la reforma juliana gregoriana, si tienes bien a bien compartirnos algún comentario. ¿Andas por aquí? En realidad es bien simple, César. Tiene que ver con el tiempo que tarda en realidad la Tierra en darle la vuelta al Sol, que no son días cerrados, ¿no? Sino es un periodo, ahí dice que es 365.2422, o sea, si mal no recuerdo, son 365 días, 5 horas y 48 minutos y segundos, ¿no? Exacto. Es el tiempo que tarda realmente en darle la vuelta al Sol. Entonces, obviamente, el calendario juliano, al contar días enteros, iba acumulando un desfase. Para pues, resolver ese desfase, pues se idearon lo que era el bisiesto, ¿no? De ponerle ahí un día cada 4 años, pero ese poner un día cada 4 años equivale pues a poner 6 horas, a considerar que el año duraba 365 días y 6 horas. ¿Por qué? Porque por eso cada 4 años se juntaban 6 por 4, 24 horas y era el día bisiesto, ¿no? Eso pues obviamente origina un error con esta. Pues ahí lo tienes escrito, dice, tienes lo correcto era 365.2422 y la duración del año era de 365.25, ¿no? Entonces, esos 11 minutos y 14 segundos se fueron acumulando, pues poco a poco, da un error de un día aproximadamente cada 128 años. Estos se dieron cuenta porque ellos, en lo que fue el concilio de Nicea, si mal no recuerdo, establecieron la fecha de la Pascua católica que se tenía que dar en el equinoccio de primavera, la primera luna llena que siguiera el equinoccio de primavera. Entonces, obviamente, tenían que hacer sus cálculos astronómicos, pero desde el concilio de Nicea del 325 después de Cristo hasta la época de la Reforma, que ahorita nos vas a hablar, ya se habían ido acumulando esos 11 minutos cada año y pues ya nos daba un error de casi 10 días. Ya notaron que el equinoccio según su calendario caía pues 10 días desfasado, ¿no? Caía con 10 días de error y fue cuando se dieron cuenta que pues algo se tenía que hacer con ese error para volver a poner los equinoccios en la fecha en la que iban y que ellos pudieran pues establecer su Pascua católica con exactitud astronómica, ¿no? Básicamente creo que eso es a grandes rasgos. Aquí dice, en tu lámina dice esto lo instituye el Papa Gregorio en 1582, del 4 de octubre de 1582. Lo que hicieron fue quitar esos 10 días, ya no existen esos 10 días que se habían acumulado de error, y así del 4 de octubre de 1582 le pasamos al
al 15 de octubre sin más, sin más. Y a esto pues obviamente originó que ya los equinoccios volvieran a quedar en su lugar en la fecha 21 de marzo, que les correspondía. En este momento, pues el Papa Gregorio, y de ahí, bueno, sus matemáticos serían ahí un sistema más de irle ir quitando un bisiesto cada determinado tiempo, y para eso genera esa regla que tienes ahí de los años seculares, ¿no? Los que son divisibles entre 4, pero no entre 400, se llaman años seculares, y en esos años no se establece bisiesto. Estamos hablando de que son 1700, 1800 y 1900 que caían, pues son divisibles entre 4, entonces les hubiera tocado ser bisiestos, pero para que no se volviera a generar ese error que se generó desde el Concilio de Nicea, ellos hicieron esta regla, entonces ya son 3 bisiestos que no se contaron, para evitar que el calendario gregoriano ahora sí se volviera a desfasar, y eso le permite hasta la fecha hacer un calendario pues bastante exacto en términos de astronomía solar, ¿no? Pues eso, César, no sé si, dice que la Universidad de Salamanca envió al Vaticano una propuesta de reforma en 1515 y otra en 1578. Ah, bien, bien, bien. Esto es de Sí, lo que pero yo les bueno, estaba hablando al principio. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias, Doc. Como ahora siempre, pues no, no lo pude haber dicho mejor. De todos modos, quédate por aquí para todos los comentarios. aquí estamos. Gracias, Doc. Sí, como les decía, la Universidad de Salamanca ya había mandado al Vaticano una reforma, al menos escrita en cálculos matemáticos y astronómicos, 1515, aún antes de que Cortés llegara a México, a el Anáhuac, en 1519. Y solamente aquí hay que apuntalar, Gerardo y Gastón, Tere, pues de que esto ocurrió en Europa en 1582, pero en 1582 pues no tenemos la versatilidad que tenemos hoy de que la información fluya, ¿no? Tan rápido como lo hacemos ahora en el Internet. Entonces lo hacen en 1582, pero para los territorios que estaban lejos de Europa, es decir, para América, para que ya había caído Anáhuac, ya había caído Tenochtitlan y algunos otros señoríos, y lo mismo ya había caído también el Perú. En la Nueva España, ya en esa época ya era la Nueva España, se dio esta reforma un año después, hasta 1583. Y después en el Perú se fue hasta 1584. Entonces, pues estos son los antecedentes históricos de el por qué es que se hizo esta reforma gregoriana. Entonces, pues bueno, vamos a ver gráficamente lo que nos acaba de explicar el doctor. Vamos a ver los años elegidos para este inicio de la reforma gregoriana. Como se los dije, en 1582 es cuando empieza en Europa, 1583 cuando se aplica en la Nueva España, lo que hoy es México, y en 1584 es cuando se aplica en el otro de los polos culturales y civilizatorios de América, que es el Tahuantinsuyo, allá en el Perú. ¿En qué consistió esta reforma? Vamos a hacer ese contexto. Esto estamos hablando totalmente de calendario juliano. Se decidió que el 4 de octubre de 1582 se iban a quitar estos 10 días comprendidos entre el 5 de octubre y el 14 de octubre. Estos días no existieron contablemente, más bien en términos de nombre, no existieron. Se pasó directamente del 4 de octubre de 1582 al 15 de octubre de 1582. Este día fue el que se eligió para ser el primer día del calendario gregoriano, el 15 de octubre de 1582 juliano. ¿Cómo fue esto? Pues lo que hicieron es de que recorrieron la posición que tenía el 15 de octubre de 1582, eliminaron estos 10 días, y lo que se hizo es pasar esta posición, recorrerse hacia lo que sería el 5 de octubre. Entonces, este día justamente es el importante, porque era el día en que se recorre y toman como su primer día del calendario gregoriano. Es decir, el 15 de octubre juliano se convierte en el primer día del calendario gregoriano, y ahora va a llamar 15 de octubre, pero ya del calendario gregoriano. Este 15 de octubre es muy importante.
Bien, aquí les he puesto este esquema en donde podemos ver perfectamente cómo es una fecha de terminación. Aquí esta línea verde termina una gran era que había empezado justamente con la aplicación de la reforma juliana por el emperador Julio César, allá en el 46 a.C., termina el último día juliano, es el 4 de octubre de 1582, y el primer día gregoriano es el 15 de octubre de 1582. Si ustedes ven, aquí ya no existen esos 10 días. Entonces aquí les he puesto una imagen del Papa Gregorio XIII y justamente lo que tenemos acá es el emperador Julio César. Ahora bien, ¿por qué se eligió el 15 de octubre juliano para recorrerse la posición del 5 de octubre juliano y ser el primer día gregoriano? Como ya vimos que se había recorrido hacia esos 10 días. De alguna manera se jala o se arrastra el 15 de octubre juliano para esa posición. ¿Por qué es que lo eligieron? Esas fueron las preguntas que nos hicimos aquí en la nueva calendárica para tratar de averiguar, ¿habrán tenido intención? ¿Habría sido nada más aleatorio? Nosotros siempre nos alimenta la duda y pues aplicamos, como ya les dije, la misma metodología que utilizamos cuando descubrimos que Cortés fue siguiendo el calendario mexica y utilizamos la misma metodología para hacer esta investigación. Y ahí es en donde nos dimos cuenta de lo siguiente. Aquí tenemos la misma línea de tiempo, aquí están los 10 días que se eliminaron, aquí está el 15 de octubre de 1582 y el 4 de octubre. Lo interesante aquí, Gerardo, Gastón, Israel, Tere, todos amigos, es cuando se contrastan estas fechas, pero ahora ya a través de lo que es el calendario nativo, el calendario mexica, es cuando encontramos que no fueron fechas aleatorias probablemente, porque tienen significado en lo que sería la numerología y la cronometría, los números propios del calendario nativo, propios de su cronometría. Como ya sabemos, el número 260, el 584, el 819, y siempre basado en trecenas. Lo interesante entonces, la primera pista que tuvimos es de que el 15 de octubre de 1582, ya convertido a calendario nativo, a calendario mexica, corresponde justamente al 20º día de la veintena de Tepe-Ilhuitl, es decir, es el último día de la veintena de Tepe-Ilhuitl. ¿Y qué tiene de característica esta veintena? ¿Por qué es especial? ¿Por qué es especial ese 20º día, el último día de la fiesta de Tepe-Ilhuitl? Porque es el día que divide al año en un segmento de 260 días y de otros 105. Es decir, el 20º día de la veintena de Tepe-Ilhuitl, el último día, es el día número 260 del Sempohualapowali. Faltarían otros 105 días para que concluyera justamente el ciclo de veintenas. Entonces, esa fue la primera pista que nos dio. Wow, es que escogieron el 15 de octubre de 1582, el primer día del calendario gregoriano, porque se debía a que era el día número 260 en el calendario nativo, en la cuenta de las fiestas veintenales de lo que corresponde a la cronometría nativa. Esto fue lo primero que nos llamó la atención. Dijimos, wow, pues tiene sentido, ¿no? Nosotros ya habíamos visto que todo el discurso de Cortés, la división 260-105, ustedes saben que es prácticamente pues el pilar de la cronometría nativa, lo vemos en Teotihuacán. Teotihuacán tiene la división del año, justamente cuando el sol sale y se pone, justamente en esta relación 260-105. Tere sabe que la venta también está esta relación 260-105 entre el paso cenital y el paso por el nadir, ahí en esa ciudad antiquísima, ¿no? Entonces es muy notable de que se haya escogido el primer día de la reforma gregoriana porque era el día número 260 en las veintenas. No sé ustedes qué opinan aquí, Gerardo, me gustaría escucharte. ¿Qué tal, César? Sí, gracias. Pues nada, apenas vamos arrancando con esto y bueno, ya se comienza a vislumbrar, ¿no? Hay cuando menos una coincidencia, ¿no? Que sabemos que no, eso no existe. Cuando menos ya se ve ahí tácitamente por lo menos una conexión estrecha entre las reformas que se hicieron
y probablemente aquí vinieron a confirmar algún dato, ¿no? Que evidentemente no está por escrito en ningún lado, pero que pues a lo mejor tras bambalinas, pues sí los científicos, las personas que sí sabían, lo tomaron y se lo llevaron como un gran tesoro de información para poder hacer posteriormente la corrección, ¿no? Yo así lo veo. Sí, nos damos cuenta de que no fue un día X, ¿no? No fue un día cualquiera. No, corresponde al día número 260 de las veintenas. ¿Qué opinas, Tere? Nada, pues también como dice Gerardo, curioso la coincidencia, ¿no? Pero pues no puede ser coincidencia. También está extraño que digamos, el día 1 sea al final del 260, ¿no? Pero, pero sigamos escuchándote. Ahí vemos pues la cronometría, ¿no? Los números propios, el 260, 105, ya sabes. Todo lo que hemos venido hablando durante ya muchos años al respecto. Bueno, otro de los ciclos que hemos estado manejando, vamos a ver que no solamente es este 260, otro de los ciclos que hemos venido manejando es el 819, el ciclo de 819 días. Y resulta de que si al 4 de octubre, o sea, ¿por qué se eligió ese 4 de octubre? Porque ya se iba a convertir en el próximo año en gregoriano, y tú sabes, Tere, que el 4 de octubre es una fecha de alineación arqueastronómica de la familia 73, de Venus. Entonces, desde ahí ya iba a quedar fosilizada esta fecha 4 de octubre. Y resulta que si al 4 de octubre nosotros le sumamos un ciclo de 819 días, invariablemente en cualquier año siempre vamos a llegar a un 31 de diciembre. Es decir, existe esta conexión del 4 de octubre, día de San Francisco, justamente con el inicio y con el final de un año cristiano, ¿no? Entonces, vemos este ciclo relacionado al final de lo que sería siempre un año cristiano. Ahora bien, no solamente está el ciclo de 819 días relacionado aquí a este 4 de octubre, sino también tenemos al ciclo del sinódico de Venus, que es de 584 días, como ya lo hemos visto muchas veces, que en 1581, el 9 de marzo, ya gregoriano, que es otra fecha de alineación arqueastronómica de la familia 78, le sumamos 584 días y también llegamos aquí a lo que es este 4 de octubre del calendario juliano. Es decir, lo separa un ciclo sinódico de Venus de 584 días de esta alineación arqueastronómica y solar. Ahora, no solamente eso, porque si se acuerdan, la última vez que nos reunimos, hablamos sobre la importancia o la existencia del uno Discali como el inicio del Shiwit, como el inicio, la diferencia que ya hicimos entre el Shiwit y el Sempohualapowali. Entonces yo dije, bueno, voy a ver cómo se relaciona con el inicio del Shiwit. Y fue bastante interesante, esto ya lo dimos la charla pasada, porque nos damos cuenta de que hay 273 días, es decir, 260 más 13, 21 trecenas, como ya recientemente Gerardo ha notado esto con la proporción áurea, son 273 días y como sabemos, esto se relaciona al ciclo de gestación humana, un ciclo promedio. Es decir, inicia el Shiwit nativo un ciclo de gestación humana después, exactamente 273 días, es cuando se determina el final del calendario juliano, el 4 de octubre de 1582. Justamente a 273 días de que había empezado justamente el año nativo, el Shiwit nativo 12 conejo. Y aquí, Gerardo, me gustaría que recordáramos que esto fue en un tonali, 12 Quetzalin, 12 lagartija, y si bien recuerdas, ¿te acuerdas que hay exactamente 584 días antes? Sí, el inicio, ahí está, el inicio de la cuenta, un Sesipactli, claro. Exactamente. Recordemos siempre, después de un Unosipactli y 584 días, se forma un paquete de 584 días, siempre vamos a llegar a un 12 lagartija, un 12 Quetzalin. Entonces también vuelve a repetirse el inicio del Tonalpowali, justamente con el inicio del Shiwit, y aquí vemos el ciclo de gestación humana para llegar al 4 de octubre de 1582, el día en que es el último día del calendario juliano.
Entonces vemos ahí que no solamente es este 260, ¿no? Sino que también hay otras relaciones, otros números, otros que se pueden relacionar con significado calendárico, en este caso. Todavía no estamos hablando sobre conjunciones inferiores de Venus, pero en el caso de calendáricamente hablando, vemos que sí tiene algunas otras relaciones este 4 de octubre. No solamente fue al azar, sino el 4 de octubre queda fosilizado para ser siempre una fecha de alineación solar respecto a la familia 73, la familia con base astronómica solar. No sé si quieres comentar algo aquí, Gastón. Sí, a ver, ahí creo que tengo el... El Doc también anda por acá, ¿verdad? Sí, sí, ok. parecía que estaba, pensé que estaba silenciado. Ajá. No, es interesante que, bueno, ahorita que nos vamos a llenar de datos, hay que tomar en cuenta en que no es al azar el que hayan escogido esta fecha, es muy significativo, es por algo, es una razón totalmente evidente. No escogieron un día que truncara ni el ciclo de 260 ni el pedacito ese que complementa el de 105 días. No utilizaron un ciclo menor, ni a mitad de trecena, ni a mitad de veintena, a mitad del año. Fue exactamente después de los 260 y pues esa ya es una intención, ¿no? Sabemos que de muchos años antes, como ya lo citaste, de 1515, 1519, ya estaban escogiendo el día preciso para hacer ese traslado en la implementación del nuevo calendario. Y pues, ¿cuál otro día sería mejor más que terminando precisamente esta veintena de Pejihuit, ¿no? Entonces, el que al día siguiente pudiera comenzar la veintena, pues es algo significativo, ¿no? Ya esto que nos estás mostrando con la relación de los 584, que siempre vamos a encontrar a Venus involucrado, ¿no? En cada evento trascendental, pues ya es de entrada el primer dato que nos debe de sorprender y de llamar la atención. Y bueno, pues vienen más datos, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias, amigo. Omar, ¿quieres comentar algo? Veo que tienes levantada la mano. Sí, gracias. Espero que ahí me escuches y me oigo, sí. Sí, Ah, no te bien. vemos, pero te escuchamos. Ah, ya. No, de hecho, quería comentar porque incluso es significativo ese 273 previo al nacimiento, ¿no? Por así decirlo, yo lo veo así como una gestación y un nacimiento de una nueva era. Entonces, esa parte se me hace muy significativa. Y también hay que recordar que en una sesión anterior que nos compartió muy amablemente César, tanto el tonal va corriendo como el Shiwit va corriendo. Entonces, aunque la cuenta del tiempo aquí en este caso con esta reforma se eliminan esos 10 días, el tiempo no se puede eliminar, o sea, como construcción de esta noción de linealidad y en esa direccionalidad no se puede eliminar. Más bien ahí fue, digamos, como ajustar la cuenta, por lo que voy haciendo como a priori, ajustar la cuenta a partir de la cuenta perfecta, por así decirlo, que desarrollaron nuestros ancestros. Entonces también habla de un poder y un conocimiento enorme sobre el conocimiento del tiempo, ¿no? Aquí, si me lo permitieran hasta cierto punto poner el dedo en la llaga, más bien fue que tanto en algún momento se fue, o sea, los europeos verse en la pared y decir de, bueno, es que nuestro sistema es obsoleto, es poco práctico, y sin embargo lo que desarrollaron aquí en Anáhuac fue lo suficientemente relevante para cuadrar la cuenta. Y aquí lo que estás planteando es rompe el paradigma. Fíjate, cuando en algún momento, platicando con el maestro Carrillo sobre la cuestión del Tonalpohualli, porque es más como que lo que aprendimos ahí en relación con el Nepohualcinci, siempre estaba como ese dato de esos 10 días, no sé qué pasó, pero ahorita tú sí estás poniendo específicamente como el punto medular de específicamente esta reforma permitió corregir el calendario, porque llega un punto donde también pues la correlación de tiempos pues va variando. Entonces, fíjate que es muy significativa esta parte y sobre todo la relación con donde empieza la cuenta y cómo también va iniciando con el Shiwit. Entonces, esto me está realmente volando la cabeza, ¿eh? Te lo planteo así. Y sí, se me hace muy significativo este 273 porque entonces sí es hasta cierto punto filosóficamente, sí como la gestación para dar el nacimiento de una nueva era y a partir de ahí como cuadrar el tiempo, ¿no?
Gracias, la verdad es que es magnífico escucharte. Muchas gracias, Omar, como siempre, muy puntuales tus comentarios. Doc, no sé si quieres comentar algo aquí. Pues eh, bueno, yo creo que lo vas a mencionar más adelante, pero pues que ese uno, Yahweh, está plasmado en la piedra del sol, ¿no? Yo creo que estamos asumiendo que los europeos tomaron el mecanismo y programaron sus eventos en base a un mecanismo, pero vaya, también está la otra vertiente, ¿no? Pues más bien pensar que ese mecanismo ya está hablando pues, de algo que tenía que suceder y para mí creo que también podría tomarse como una predicción, ¿no? Como viendo esa otra vertiente, ¿no? Porque de repente, repito, asumimos que los europeos lo hicieron conscientemente y dado todo lo que has encontrado en relación a Venus, por ejemplo, yo ya no estoy tan seguro de que haya sido así, ¿no? Pero bueno, te dejo continuar, es más hacer el hincapié, ese uno lluvia está en la piel del sol. Sí, sí, no, muchas gracias. Y sí, ahorita vamos a presentar los datos, ¿no? Pero al analizar los datos, justamente las interpretaciones que hacemos, pues sí nos encontramos con distintas vertientes, ¿no? De hacia qué fue, si eso me gustaría tocarlo al final, Doc, ya que analicemos todo y vemos si esas posibles implicaciones, ¿no? Porque sí nos manda directamente hasta el Concilio de Nicea en el año 325, que propiamente es cuando se establece, pues, el equinoccio de primavera, y vamos a ver cómo se relaciona hasta 1582. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, entonces, este fue el primer dato que nos abrió la puerta a seguir investigando, de que el primer día de la Reforma Gregoriana fue elegido porque era el día número 260 en la cuenta nativa, en la cuenta de las veintenas. Eso fue un dato muy importante que nos abrió, pues de alguna manera, la puerta. Ahora bien, sabemos que después de que se establece la reforma gregoriana en 1582, por la parte cristiana, por la parte católica, por la parte eclesiástica, tenía que ser soportada o de alguna manera pues firmada o apoyada por la corona española, en este caso la corona de Felipe II. Entonces es cuando Felipe II manda una carta, un texto que se llama La Pragmática de los 10 días, en donde les anuncia al mundo cristiano, al mundo que estaba bajo la corona de Castilla, bajo la corona de España, que se hiciera este cambio, pues en las colonias, es decir, en la Nueva España, en el Perú, y sabemos que esto se iba a hacer de forma gradual, porque no es automático, no es una fácil manera de enviar la información de Europa hacia América. Sabemos este trayecto que hay que hacer por barco, después de que llegue, por ejemplo, a Veracruz y se a expander este tipo de información, pues tardó algún tiempo. Y entonces es que el rey escribe esta pragmática de los 10 días, en donde avisa que se tiene que aplicar esta reforma gregoriana en todos los que serían los reinos de la España. Esto lo hace en el año de 1583, un año después. Lo hace justamente en una fecha que también vamos a analizar. La escribe justamente y la firma, esta pragmática, el 14 de mayo de 1583 años. Ahorita vamos a analizar también esta fecha respecto al calendario nativo. Pero aquí lo interesante es ver, es parte del texto, porque dice que esta orden que está dando el rey Felipe II a todo su reinado, a todas sus colonias, dice que se tiene que hacer en 1583 o a más tardar, como lo dice, y mando que se haga en el año siguiente de 84, en el año de 1584. ¿Por qué el rey señala a 1584 como el que se debe de todos ya de alguna manera sincronizar todo su reinado? Todo el mundo católico se tiene que sincronizar a más tardar con 1584. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que se fijen, por favor, Gerardo, amigos, en la fecha 14 de mayo de 1583, que es cuando se firma esta
pragmática de los 10 días. ¿Por qué? Porque volvemos a hacer lo mismo. Lo convertimos al calendario nativo para ver si tenía cierta relevancia y nos damos cuenta de que es el día número 6 de la veintena de Etzalcoalistli. En el día número 5 de la veintena de Etzalcoalistli es cuando termina el día número 105 de las veintenas. Y entonces el día sexto de la veintena de Etzalcoalistli es el primer día de los 260 días restantes para llegar al quinto Nemontemi. Entonces vemos que no es un día cualquiera, sino es el primero de los 260 días que faltaban a las veintenas que corrieron dentro del Shiwit, dentro del año 13 Acat. Entonces vemos que también se vuelve a relacionar el 260, se vuelve a relacionar el partir las veintenas en 105 y 260, y esto pues ya empieza a ver como que más intencionalidad, ¿no? O no sé si también esto podríamos llamarle destino de alguna manera, pero pues vemos que hasta la fecha en que se firma la pragmática de los 10 días tuvo una cuestión calendárica, no en la parte cristiana, sino cuando se ve y se traduce a través de una radiografía, a través de lo que sería el calendario nativo. No sé qué opinas aquí tú, Gerardo, de esta parte. Bueno, pues a mí me sigue pareciendo todo demasiado preciso, demasiado conveniente, ¿no? Sí. Yo sí creo que hay ahí una cuestión que, insisto, en el hecho de que no esté escrito en ningún lado y que no nos estén develando el secreto, no implica que no haya sucedido ahí lo que actualmente podríamos llamar como conspiración, ¿no? Ahora todo el mundo le llama conspiración cuando ven que todo coincide y todo es muy así, muy armado. En lugar de aceptarlo como algo tácito, dicen que es conspiración, ¿no? Y creo que aquí pudiera parecer algo similar. A mí me parece todo lo contrario. Me parece que todas estas son evidencias pequeñas pero significativas que nos van llevando precisamente hacia una conclusión en la que pues sí, de alguna manera hubo probablemente inclusive, como te dije hace rato, a lo mejor aquí solamente vinieron a corroborar un dato que les hacía falta o corroborar un dato que estaba un poco vago tal vez, ¿sí? Y aquí vinieron, lo corroboraron y finalmente pues fue lo que los convenció para poder llevar a cabo esas conversiones. Y por otro lado, el hecho de que pues todo esto lo estamos calculando precisamente con la cuenta ininterrumpida, ¿cierto? Sí, claro, absolutamente. Vemos aquí un 13 lluvia, un 13 Acat, justamente para esta firma de lo que es la pragmática de los 10 días. Y sobre todo, Gastón, después voy a pedir tu comentario, porque justamente es en esta pragmática donde se menciona el año de 1584. ¿Y por qué fue importante 1584? Eso lo vamos a ver en las siguientes láminas. Porque no solamente vamos a ver que hay cierta intencionalidad para fijar el 1 de enero y poder sincronizar al Tonalpohualli, al Shiwit y al Sempohualapowali, es decir, a la cuenta de 260, a la cuenta de las veintenas y al Shiwit también de 365 tonalis. Entonces, bien, vamos a seguir entonces con la exposición. Y ahora vamos a abordar por qué se eligieron esos años, creemos, porque eran los años en que calendáricamente hablando se podían sincronizar ambos calendarios, el nativo y el cristiano. Lo primero que vamos a darnos cuenta es de que por qué se eligió ese año de 1572. Justamente, aquí lo he puesto otra vez, la tumba de Gregorio XIII. Y aquí me gustaría pedir también la ayuda de mi amigo Gerardo, porque Gerardo, fíjate que aparte de establecer la reforma gregoriana, que era el 14 que pasar del 4 de octubre al 15 de octubre, también se estableció, una de las cosas que se establecieron en esa reforma, es hacer oficial el 1 de enero como el inicio del año en el mundo cristiano. Ya sabíamos que ya se había manejado antes, pero había cierta confusión. Algunos empezaban el 21 de marzo, algunos empezaban por febrero.
Entonces no había un consenso absoluto respecto a cómo empezar el año, cuándo empezar el año. Entonces fue a partir de 1582 cuando también el Gregorio XIII dice, a partir del 1 de enero va a ser el inicio del año en el mundo cristiano. 1 de enero, justamente. Salud. Entonces, Gerardo, no sé si a mí yo cuando había visto este símbolo, este es el símbolo del papado de Gregorio XIII y vemos aquí un dragón. No sé si alcanzan a distinguirlo, aquí están las llaves, aquí está pues creo que se llama mitra, y vemos aquí el símbolo del dragón, ¿no, Gerardo? Y vemos otra vez esta parte de aquí abajo que también vemos otro dragón. Y sabemos que una de las traducciones posibles, y hay gente que lo ha sugerido, es de que esto es, dragón tiene una traducción como de Zipactli. ¿No será que a lo mejor también eso tiene que ver, amigo? ¿Que esto significa un Zipactli? Pues sí, fíjate que en ese sentido el arte precisamente siempre nos lleva por derroteros que por otras vías no, por la vía, digamos, simplemente racional, pues no podríamos llegar. Y hay unos datos muy interesantes respecto del escudo de armas justamente de Gregorio y los lemas que acompañan a la heráldica precisamente del escudo de armas de Gregorio. Así que por eso ahorita los voy a comentar brevemente, pero bueno, recordemos que también algunas de las traducciones, como tú bien ya dijiste, de Zipactli, muchos lo relacionan con el dragón, y de hecho las figuras de Zipactli, como aparecen en los Amoshtin, pues no es un cocodrilo al estilo normal. Vemos otro tipo de animales que tienen sus características bien específicas sin añadirle ni quitarle nada. En cambio, el Zipactli sí tiene elementos de fuego y elementos que lo podían relacionar no solamente con el dragón europeo, sino con el dragón chino. Sabemos que estos son símbolos antiquísimos, ¿sí? Que pues, prácticamente podríamos decir que está perdido en el tiempo el origen de este tipo de representaciones y no veo por qué no tuviera alguna relación, dado que, bueno, volvemos, ¿no? Demasiadas coincidencias. Si me permites, voy a compartir brevemente una diapositiva nada más para comentar un poco de datos, ¿sí? Claro, déjame, te cedo el control, dame chance. Por favor, sí, es una diapositiva nada más muy breve para ampliar el comentario. Listo. Y que, bueno, vamos a ver qué sucede con todo esto, ¿no? Fíjate. Aquí ¿lo están viendo ya? Sí. Bien. Aquí tenemos, puse nada más dos porque encontré varias, pero bueno, puse estas dos que son las más representativas. Del lado izquierdo precisamente está el escudo de armas de Gregorio XIII, que como tú lo acabas de mencionar, bueno, ahí no se veía muy bien, pero aquí se nota claramente cómo hay un dragón. Y la descripción en heráldica sabemos que describe perfectamente los elementos, ¿sí? Y que tienen todos un simbolismo muy profundo. Dice la descripción del escudo de armas, un dragón azorado, o sea, tomando vuelo, ¿sí? O sea, con las alas abiertas a punto de volar. Cortado, si se fijan, el dragón no está completo. De hecho, en algunas de las representaciones se ve cercenado, o sea, se ve el corte y se ve sangre en ese corte, ¿sí? Dice, un dragón azorado y cortado de oro y ensangrentado, ¿sí? Ahora, ¿esto qué nos indica? Hay otro dato interesante que lo relacionan a Gregorio con el Ouroboros. Ustedes saben que el Ouroboros es esta figura de la serpiente o el dragón que se come la cola, indicándonos precisamente una infinitud, un ciclo perpetuo, algo que se perpetúa y que no termina. Y precisamente en esta medalla, que precisamente se acuñó para la celebración de esa creación del calendario, está precisamente, aquí tal vez se alcance a ver, está el Ouroboros alrededor de la moneda, ¿sí? En la parte de atrás de la moneda. Quetzalcóatl, como está en Xochicalco, ¿no? Exactamente, como la serpiente emplumada de Xochicalco que está mordiendo la cola, justamente. Otro dato interesante es que recordemos que también la heráldica, las familias tenían también un lema, ¿sí? Había un lema que de alguna manera representaba, pues, mostraba qué es lo que representaba esa familia, ¿no? Y el de Gregorio, la familia Boncompagni, ¿sí? Boncompagni en italiano, es aperuit et clausit, abierto y cerrado,
Digo, Sí, sí, se entiende. son datos que estuve recabando y que, bueno, pareciera que se pusieron de acuerdo para darnos datos, o sea, insisto, si nos ponemos a pensar en que todo esto es fortuito y que de repente todo coincide nada más porque sí, pues oye, pues ya creo que ya es demasiado, o sea, hay una intencionalidad, como tú bien lo comentas, incluso en la iconografía y en las figuras que están asociadas a Gregorio y a, y a la institucionalización del año de la reforma gregoriana en el calendario, pues están todos estos símbolos asociados. Está el dragón cortado, porque aparte le cortaron al dragón la parte baja del cuerpo, o sea, la segunda mitad, la que corresponde a la cola, que desde el punto de vista de la teología o de la simbología, tiene que ver con la parte mala del dragón. O sea, le cortaron la parte mala a ese dragón. ¿Sí me explico? O Sí, sea, sí. hay un montón de cuestiones que también la iconografía nos habla de cómo hay o sea, hay datos puestos ahí que solamente si te adentras a ello y te metes a la simbología, pues captas que tienen que ver precisamente con esta gran reforma que hizo Gregorio y que de alguna manera él fue quien hizo ese gran movimiento, ordenó ese gran movimiento, pues que reformó prácticamente la forma de entender el tiempo en todo el mundo, al menos en el mundo que en ese momento estaba dominado por Roma, por la Iglesia Católica, y que actualmente, pues prácticamente en todo el mundo lo están llevando, ¿no? O sea que la iconografía también aquí nos deja ver datos interesantísimos, y nada más les puse dos, ¿no? Porque tampoco me quiero comer la mitad de la exposición, pero hay muchos datos, ¿no? Y el que ese dragón aparezca ahí, no solamente obedece a que es el dragón del escudo de familia de Gregorio, sino que está puesto ahí por alguna razón porque significa algo. Y es un dragón cortado, y el Ouroboros, y el principio y el final, y abierto y cerrado. O sea, eso es lo que de momento puedo comentar así a grandes rasgos, que está muy presente aquí y que, bueno, pues con todos los datos que tú nos estás compartiendo, pues no puedo más que maravillarme de cómo no es evidente, los datos no pueden no estar de manera evidente, de manera expresa, en letras, en textos, pero las imágenes que están asociadas a este personaje hablan de toda esa cuestión también. Genial, amigo. Oye, pues qué buen dato y pues siempre con tu análisis iconográfico siempre se complementa, ¿no? No, yo lo estoy analizando calendáricamente y ahorita lo voy a analizar astronómicamente, pero siempre el análisis iconográfico, por qué es que ponen esos elementos? Esos hablan, ¿no? Entonces hay que saber Claro, interpretarlos. claro, Muchísimas claro. gracias, amigo. Voy a No, de seguir nada. compartiendo porque si no nos vamos a echar, tengo un chorro de información que compartir, Adelante, adelante. como siempre. Bien, pues este Zipacli, que podría interpretarse como ese dragón. ¿Por qué me hace pensarlo? ¿Por qué nos hace pensarlo, aparte de todo lo que nos dijo Gerardo? ¿Por qué esta sincronización que vimos, como lo dice la pragmática de los 10 días, tenía que llevarse a cabo, pues a más tardar en 1584? Y el 1 de enero de 1584, no sé si ande por aquí Gastón, que él dio una exposición al respecto, que ya habíamos notado eso. ¿Por qué se elige ese 1584? ¿Por qué? Ese como el año en que se daba como plazo para que se estableciera la reforma gregoriana en todo el reino católico, pues creemos que tenemos un dato muy interesante, porque ese 1 de enero de 1584, ya gregoriano, desde la cuenta de el Tonalpohualli, justamente es un día 1 Zipactli. Eso me gustaría que nos ayudaras aquí, Gastón, a explicar esta parte, por favor. Sí, pues vamos a ponernos en el lugar de Roma, ¿no? En el lugar del Papa, que pues ya sabía, ¿no? Que festejaban la Pascua, pero pues en vez de celebrar bueno, la celebraron el 20-21 de marzo, pero se daban cuenta que estaban 10 días, ¿no? El equinoccio sucedía 10 días antes, dijeron, algo está pasando raro, ¿no? Algo está mal por aquí. Recordando que cada cambio o implementación es muy difícil hacerlo y prácticamente en una civilización invadida, pues tenían que sincretizar, tenían que acoplarse a
a lo que ya se hacía, a lo que ya se estaba haciendo, a la costumbre misma de cómo se hacían las cosas, se vivía en esa población, ¿no? En este caso, Anáhuac. Y obviamente, pues el hecho de que plantearan un día para inicio de año o para implementar ese tipo de cosas, pues requería que también fuera aceptado por la población. Entonces, ¿qué más aceptado puede ser que el mismo signo, Unocipactli, el que inicia los 260 días, cayera exactamente sincronizando con el 1 de enero de 1584? Es decir, se tomaron un año entero, que 1583, no había internet para publicar, hacer extensa esa implementación, y que exactamente empatar el 1 de enero con Unocipactli, parece, pudiéramos decir que inclusive el gregoriano es un hijo de la náhuatl también, ¿no? No reconocido, pero un hijo de la náhuatl. Bueno, le estamos creando el acta de nacimiento aquí. Ya les saben. Al menos el año y la fecha, ¿no? Que tiene que ver. Así Bueno, es. para concluir de alguna manera lo que acaba de decir Gastón, creemos que es intencional de que se dejó este espacio, de que se expandiera esta información, y se dio como un plazo máximo el año de 1584, porque justamente el 1 de enero ya cristiano gregoriano de 1584 coincidía con el inicio del Tonalpohualli. Quiere decir que en 1584 se sincronizaron el calendario cristiano con el Tonalpohualli en el inicio. En ambos iniciaron al mismo tiempo, ¿no? Calendario cristiano y el Tonalpohualli. Pero no es el único ciclo que sabemos que es parte de la cronometría nativa. Sabemos que también está el Xiwitl. El Xiwitl, que empieza en 1 de Izcalli, como ya lo hemos demostrado o lo hemos propuesto en 2 programas anteriores. Entonces nos dimos a la tarea de decir, bueno, entonces probablemente también el Xiwitl esté buscando una sincronización para sincronizarse con el calendario cristiano, y nos dimos cuenta de algo bien interesante. ¿Por qué? Porque después de un ciclo de atados, o sea, de lo que son 52 años, pero ya agregándoles lo que serían la reforma gregoriana, es decir, ya agregándoles los bisiestos cristianos, esto sería una rueda calendárica ajustada. Estos son los 18,980 días, que son los 52 años de lo que es el ciclo de fuego nuevo, más una trecena, llegamos al 1 de enero de 1636. ¿Y eso qué significado tiene? Ya vemos aquí que estamos hablando de 1584 más 52 años, 1636. Pero resulta que ese 1 de enero de 1636, resulta que viéndolo de vista, viéndolo a través de los prismas del calendario nativo, nos damos cuenta de que ese día es el 1 de Izcalli del año 1 Tecpat. Quiere decir que entonces aquí tenemos la sincronización. Si aquí se dio la sincronización de el Tonalpohualli, 52 años después, una rueda calendárica ajustada, se da el inicio del 1 de Izcalli, es decir, el inicio del año 1 pedernal. Entonces vemos los 2 inicios del Xiwitl y del Tonalpohualli relacionados entre ellos a través de una rueda calendárica ajustada de 18,980 días, o es lo mismo 365 por 52, que 73 por 260, más 13, justamente esto ya a la manera cristiana, con este punto 25, y vemos que esta sincronización se da en el 20º de Tepeilhuitl, en el diciembre 31 de 1635, con el Tonali 13 Acatl, iniciando este sería el último día del Xiwitl 13 Acatl en el 31 de diciembre. Entonces vemos esta sincronización otra vez, el Unocipactli con el 13 Acatl. Aquí volvemos a ver el Unocipactli, el 13 Acatl, se relacionan entonces esta parte. No sé si quisieras comentar algo aquí, Doc. ¿Andas por acá? Sí, no, pues no, César, creo que está bastante claro. Lo que sí, 1636 tiene algo de especial en la calendárica europea. ¿Pasó algo ese año?
No tengo idea. Yo ahorita estoy buscando la parte del significado, ¿no? Porque aparte, Ok. ahorita tú sabes, amigo, que 1636 es el Izcalli, uno de Izcalli, y Claro, sí. 104 años después va a venir el uno de Coahuitlegua, con el El uno de, uno de Tehualo. ajá, el uno de Así Cahuala, es. justamente. Que eso lo vamos a ver aquí adelantito, ¿no? Omar, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, era un comentario muy breve, pero sí conciso. Es que fíjate que mi que es 84 también representa de esta manera como esta cuadración, pero ya hablando como en la esencia, también estaríamos hablando de un proceso de apropiación cultural. O sea, cuando se da desde el punto de vista ya social, este encuentro de dos mundos, sí digamos que ese encuentro va generando un tercer, digamos, elemento cultural diferente. Por eso ahorita también con esa interpretación que daba Gerardo con respecto al escudo del Papa Gregorio XIII, que pudo haber sido, si bien no algo escrito tácitamente, pero sí implícito, una inspiración. Y realmente en la cultura, pues muchas cosas han sido inspiración de otras. Entonces, ¿qué tanto en esa relación que se dio? Que en un momento determinado fuera un proceso de apropiación cultural. Y créeme que vuelves otra vez a poner el dedo ahí en el renglón, en el sentido de esto, o sea, de cómo lo fueron haciendo. El problema, bueno, que yo identifico en cierta medida es que el discurso, digamos, de esta historia oficial, de repente pareciera donde, no, es que nosotros les trajimos lo mejor. No, es que también ellos se llevaron lo mejor de acá, ¿no? Pero no lo dicen. Entonces, quieras o no, también ahí estás poniendo el dedo en el renglón y es una forma muy sutil de ir encontrando como estas, no coincidencias, sino como formas muy premeditadas de cómo ir haciendo esta cuestión del calendario. Y aquí pues es una muestra, ¿no? Digo, no día gratis están marcados los tiempos y precisamente, pues volvemos a esa misma lógica, ¿no? El tiempo es lineal, es único, la forma de cómo lo están interpretando, pues va a depender del sistema. Y aquí, pues, queda más que específico que este sistema es exacto, ¿no? Así dejaría el comentario. Muchas gracias. No, gracias a ti, Omar. Y respondiendo un poco la pregunta del doctor Ilhuicañe, 1636 no lo he estudiado históricamente respecto al cristianismo, pero sí hay un dato importante en el cielo y en la parte de lo que tiene que ver con Venus. ¿Por qué fue importante 1636 cuando se sincroniza el Shiwit, 52 años después de que se sincroniza el Uno Zipactli? Que yo pienso, este es un pensamiento personal, de que ese Uno Zipactli es el que está ahí en la tumba de Gregorio XIII, porque es cuando se sincronizaba el Tonalpohualli con el 1 de enero, y ese habría sido su legado, ¿no? Ese Uno Zipactli ahí. Esto es obviamente una interpretación subjetiva, pero de alguna manera con algún tipo de sustento, ¿no? ¿Qué pasó en 1636, Doc? Justamente vamos a analizar uno de Iscali con el inicio del año cristiano, porque justamente ese año la conjunción inferior de Venus, aquí como se las puedo mostrar, coincidió con el último día de la veintena de Teotleco, pero lo importante es que ocurrió justamente en el equinoccio espacial de otoño, el 21 de septiembre de 1636. Justamente aquí vemos las conjunciones entre Júpiter, Mercurio, Venus y el Sol. La conjunción inferior de Venus entonces habría caído en el equinoccio a la mitad, pues, lo que significa el equinoccio, entre el camino del Sol del norte al sur, en justamente el 21 de septiembre. Y esto pues tendría que ver entonces con esta sincronización que hubo del primer año que caería justamente el 1 de Iscali con el 1 de enero. Esto es alguna relevancia, si no histórica, Doc, pero sí vemos pues esta coincidencia astronómica respecto a Venus cayendo en un equinoccio espacial en ese año de sincronización con el Shiwit. Ahora bien, como tú sabes bien, Doc, después de que llega el inicio de un Iscali, y como lo vimos en las sesiones pasadas, 104 años después vendrá la sincronización en el mismo día gregoriano, ya no del Shiwit, sino del Sempohualapowali. Esto es decir, que entonces una Huehuetlistli, recordemos que son 2 veces 52, una ancianidad, en la traducción de Huehuetlistli significa ancianidad. Esto habría caído entonces en 1740, cuando el que se sincroniza es el 1 de Coahuitlegua
y no el Shiwit. El 1 de enero de 1740 fue cuando se vuelve a sincronizar y volvemos a encontrar este 13 lluvia que habíamos visto atrás. Si relacionamos, que se acuerdan que es el día en que se firma la pragmática de los 10 días, entonces hay 57,200 días entre la firma de la pragmática y cuando se sincroniza el 1 de Cuahuitlegua con el calendario cristiano. Es decir, 220 veces el Tonalpohualli, o lo que es lo mismo, si yo multiplico 220 por 260, son la cantidad de días que hay desde que se firma la pragmática de los 10 días a este año en que se sincroniza la conjunción, en que se sincroniza el ciclo de las veintenas con el ciclo cristiano, con el día 1 de enero del año cristiano. Pero también Venus tiene que ver algo en ese año. Si en el año de 1636 coincidió la conjunción inferior con el equinoccio de otoño, ese 21 de septiembre, para 1740 la conjunción inferior no cayó en el equinoccio. Aquí la podemos ver. Cayó en el día número 260 del Shiwit. Entonces volvemos a ver este número otra vez. 260. Había empezado el 7 de diciembre gregoriano, el 1 Tecpat. Después, otra vez en el 13 Acat, vemos que cae la conjunción inferior de Venus y faltaban 105 días para que concluyera el Shiwit 1 Tecpat con su 20avo de Tititi. Entonces sí vemos que si bien a lo mejor no quedó reflejada o no le he buscado la importancia de los años 1636 y 1740 respecto al cristianismo, sí lo vemos en los cielos, Doc. Vemos a las conjunciones inferiores de Venus, una cayendo en el equinoccio de otoño y la otra en el otro de sincronización con el 1 de Atcahualo o Cuahuitlegua en el día número 260, en el día número 260 del año, en un Tonali 13 Acat, cuando estaba terminando justamente la trecena de Zipactli. ¿Sí? ¿Lo ves, Doc? Sí, interesante, gracias, César. Está muy interesante esta parte. Te voy a poner algo. Creo que alguien Gracias. había abierto su micrófono. Ya. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces, aquí está la parte astronómica. Ya estamos entrando en lo que significa, pues, la astronomía. Vamos a ver también, amigos, que esto se relaciona con la sincronización del inicio del Shiwit, como ya lo vimos en 1636, 1 de enero, cuando se sincroniza el Shiwit, y justamente con esta conjunción inferior, que son 38,220 días. En esta conjunción inferior, cuando cayó la conjunción inferior en el día número 260 de este año de 1740. Es decir, aquí vemos 1636 cuando se sincroniza el Shiwit y en 1740 cuando se sincroniza el Sempohualapohualli. Son los dos ciclos restantes. Resulta que entre estos dos días hay 38,220 días justamente. Y lo curioso de esto, queridos amigos, es que también es divisible entre 260. ¿Por qué? Porque si uno multiplica 65 por 584 es Venus más 260, vemos que son estos 38,220. Si multiplicamos 104 por 365 más 260, volvemos a llegar a esta cantidad. Es decir, 38,220 días son 147 por 260. Esto estamos hablando del 1 de enero de 1636, al 22 de agosto de 1740, 28 de agosto de 1740, 38,220 días absolutos. Entonces podemos ver que esta cantidad se divide perfectamente en 260. Esto es un dato más, pero que de alguna manera tiene significado respecto a la cronometría. O sea, no nada más entregamos un dato, ¿no? Entregamos Venus, entregamos ciclo sinódico también de este planeta, entregamos Tonalpohualli, encontramos división 260-105, cuando se sincroniza el Shiwit, cuando se sincroniza el Sempohualapohualli, cuando se sincroniza el Tonalpohualli respecto a ese 1 de enero. Entonces es bastante interesante que no solamente con un dato sencillo, sino que estamos entregando datos y datos y datos que pueden apuntalar esta idea. Ahora bien, como ya lo dijo muy bien Gastón, ese 1 de enero de 1584 fue cuando se sincroniza el Tonalpohualli con el 1 Zipactli, justamente con el inicio del año 1 Tecpat.
Pero resulta, Gerardo, Doc, Tere, que si buscamos, ahora lo relacionamos, el inicio, la sincronización del calendario cristiano con el Tonalpohualli, y lo relacionamos con los años de la fundación de Tenochtitlan, entre 1324 y 1325, nos vamos a dar cuenta de que existen exactamente 260 años entre el inicio del proceso de fundación de Tenochtitlan y el inicio de la sincronización del calendario nativo del Tonalpohualli con el calendario cristiano. Hay exactamente 94.900 días, es decir, 260 años de 365 días, 365 por 260 son 94.900 días, entre ese Unosipactli, que además fue una alineación solar de la familia 73 el 4 de marzo, como bien lo sabe Tere, y este año de sincronización, o este día de sincronización entre el Xiwitl y el Tonalpohualli. A mí se me hizo muy notable que fueran exactamente, que se relacionara el inicio del proceso de la fundación de Tenochtitlan con el inicio de la sincronización de ambos calendarios, del Tonalpohualli con el año nativo. No sé qué opinas aquí, Gerardo. Fractal, ¿no? Un fractal, exactamente. Definitivamente un fractal del 260, ¿no? Pero a escala de años, ¿no? A escala de los años. Bueno, no sé cómo andamos de tiempo. Creo que voy a la mitad apenas de la exposición. Son 9:30. Vamos bien. ¿Vamos bien? Bien. Una vez que ya hemos analizado estos datos, vamos a ver ahora el año de 1583. Ahorita hemos hablado de 1582, cuando se institucionalizó la entrada en vigor del calendario gregoriano en Europa. Pero como les dije, hasta 1583 es cuando se instituye en lo que se conocía antes como la Nueva España, lo que hoy es México, ¿no? Este es un dato del doctor Alfonso Caso, en el que él dice que esta aplicación se llevó a cabo el 4 de octubre de 1583 y pasó al 15 de octubre de 1583. Se hizo una copia de 1582 a hacerlo en 1583. Entonces vamos a ver, como lo hicimos en 1582, vamos a ver cómo se manejaba el Tonalpohualli justamente en ese año de 1583. Ya vimos que entonces se aplicó la misma regla, se recorrió el 15 de octubre de 1583, todavía era juliano en México, cuando en Europa ya era gregoriano. Se recorre entonces, porque no había llegado esa aplicación, se recorre entonces el 15 de octubre, juliano aún en México, se recorre la posición del 5 de octubre, exactamente como lo vimos anteriormente. Y entonces esos tonalis fue el 20avo Tepeilhuitl, el mismo 260, el mismo día número 260 del Sempohualapowali, que fue el 11 Acatl, y el 4 de octubre le siguió el 5 de octubre, que habría sido el 1 de Izcalli, ¿no? Les voy a mostrar por qué es importante esta parte. Y volvemos a ver lo mismo, que también son 584 días antes. Como es un año anterior, entonces se repiten estas condiciones calendáricas respecto a lo que son los números de la cronometría. Nada más que aquí, en lugar de ser el 1 Zipactli que habíamos visto, Gerardo, antes del 12 Quetzalin, vemos aquí el 1 Coatl, que también es muy importante para la cronometría nativa, porque es el día en que se entrega el tonali, en que se entrega la ciudad de Tenochtitlan en un tonali 1 Coatl. Esto es importante que lo recuerden, Doc, porque ¿te acuerdas que también hay un códice que es el Códice Mexicanus, en donde vamos a analizar, si nos da tiempo, que aparece justamente esta reforma gregoriana explícita en un códice del año de 1583, exactamente. El calendario nativo, además, ¿no? Es en calendario nativo, Entonces, aquí salen estas fechas, ¿no? Bien, vamos a ver entonces que esto tuvo que ver justamente con lo que acabamos de decir. Este Códice Mexicanus, esto ya fue basado y propuesto por el doctor Michel Augic en un reciente libro que hicieron sobre el Códice Mexicanus. En el Códice Mexicanus parece que quedó evidencia de que alguien que conocía el calendario nativo se dio cuenta que se iba a aplicar la reforma gregoriana en la Nueva España, hizo sus cálculos y lo dejó plasmado ahí en este códice. Esto es algo bien interesante.
Hans Prem nos dijo en uno de sus análisis sobre este códice mexicanos, dice que los indicios mencionados están a favor de una elaboración alrededor de este códice de 1579, pero que hubo algunas anotaciones aisladas hasta mediados de 1583. ¿Por qué es importante 1583? Porque es el año en que se aplica la reforma gregoriana en México y parece ser que entonces ahí quedó descrita esta información y este cambio en México. Esta es la lámina que analiza el doctor Michel Augic, en donde esta es parte del Códice Mexicanos. Yo aquí les he puesto un cuadrete en rojo, en donde vemos justamente pues algo muy extraño. Aquí se ve muy amontonado. Aquí el doctor ya hizo un análisis de esto. Este es un 11 ACAT, esto es un 13 TECPAT. Aquí vemos la X y los 3, y aquí estamos la figura del pedernal. Esto es la veintena de Tepe-Ilhuitl, y por aquí se ve también una figura de Izcalli que el doctor identifica como un 1 de Izcalli. ¿Por qué es importante esta parte del calendario? Porque ya se identificó que esto se hizo, como lo dice Hans Prem, en el año de 1583, perdón, aquí es 1583, cuando es entonces que se hace esta reforma gregoriana en México. Entonces quiero mostrarles, vamos a analizar esta parte de acá. 1583 es cuando se hacen estas anotaciones según Hans Prem y el doctor Michel Augic. Resulta que este 13 pedernal, cuando lo vemos a través del calendario nativo y vemos su fecha, vemos lo siguiente. Este 13 pedernal, aquí lo vemos, es el 5 de octubre justamente de 1582. Sería entonces el primer día de los 10 a suprimir por la reforma gregoriana. O sea, aquí estamos hablando de alguien que conocía el calendario nativo y quería hacer el cálculo para ver cómo iba a afectar la reforma gregoriana al Tonalpohualli y a las veintenas. Entonces, de alguna manera, este 13 TECPAT podemos identificarlo como el que está aquí. Después, lo que sería el 1 Cali sería el 15 de octubre de 1583. Es decir, la fecha cristiana y el tonali que dan inicio al calendario gregoriano en México. Es curioso, ¿no? Que sea un 1 Cali, justamente cuando sea el inicio del calendario gregoriano en México, en 1583. Ese 1 Cali también es muy importante. Mánticamente hablando, a lo mejor Gerardo nos puede hablar más sobre esto. Y la otra fecha que podemos ver es el 11 Acatl, que es sería el 20º de la veintena de Tepe-Ilhuitl, como lo vemos aquí mencionado de manera ideográfica, y es la fecha juliana cristiana y tonali a sustituir por el primer día del calendario gregoriano. Hay 10 días entre este tonali y este otro de acá. Sería entonces lo que estaría marcado en este códice mexicano. Es bastante interesante cómo de alguna manera entonces un conocedor de lo que es el calendario nativo trató de manipular, trató de hacer los cálculos como para poder decir, hey, vamos a quitar estos 10 días, ¿cómo va a afectar al Tonalpohualli? ¿En qué veintena? ¿En qué año? ¿Cuál es el último día? ¿Cuál es el primer día? Y eso es justamente lo que se podría interpretar. No sé qué opinas aquí, Doc, de este análisis. No, pues interesante, ¿no? Pues evidentemente, pues ahí le ponen toda la torre a la secuencia del Tonalpohualli, si lo vemos así, pero parece interesante que lo haya conceptualizado, lo haya hipotetizado en su mente, ¿no? Habla de que pues esa reforma fue perfectamente analizada por los tonalpoques de por acá. Exactamente, entonces esta sería una evidencia de que también se hizo un intento de sincronizarlo o a ver cómo iba a afectar la secuencia de las veintenas, la secuencia del Tonalpohualli, este tipo de modificaciones, ¿no? Son anotaciones que el tlacuilo o la persona que lo estaba haciendo, pues de alguna manera quería entender, ¿no? Esto es, como lo dije, basado en el estudio del doctor Augic. Él lo entiende de otra forma, ¿eh? Yo estoy dando mi interpretación un poco distinta como la menciona él. No sé si quieras decir algo a ti, Tere. No, casi no te he dado la palabra. Discúlpame. No, César, estoy muy entretenida escuchándote y
y captando todos los datos. Esto es bastante interesante, ¿verdad? ¿Cómo andamos de tiempo? Porque apenas voy a entrar con Venus. Pues los pusimos como requisito que se quedan aquí 10 horas, así es que va 1:30, no te preocupes, todos estamos Bueno. aquí atentos. Ok, ya estoy a punto de concluir la primera parte, pero creo que esa es la parte más medular y más interesante, porque ya tiene que ver absolutamente con Venus. Bien, pues hasta aquí ya hemos mostrado algunos datos, creo que muchos datos calendáricos, el 260, 105 y todo lo que ustedes ya conocen, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre Venus. Venus y sus conjunciones inferiores, vamos a analizarlas en el periodo de exactamente entre 1582 y 1586. Vamos a analizar las conjunciones venusianas, es decir, las conjunciones superiores y las conjunciones inferiores de este planeta. Resulta que recientemente yo acabo de dar un curso de calendárica, de que Erika anda por acá, no sé si andas por aquí, Erika, y estábamos una vez en clase y me di cuenta de lo siguiente, les mostré, les pasé las tablas de lo que son las conjunciones inferiores de Venus y me di cuenta de que justamente este es un extracto de un libro de Jan Meus, que ve por aquí. Jan Meus es justamente todos los que, la Biblia de Venus. Y me di cuenta de lo siguiente, las conjunciones, aquí Jan Meus hace los cálculos, pone los años, no sé si alcanzan a ver los años, el mes, y aquí el día en que las conjunciones inferiores cayeron en esos años. Y resulta que en 1582 cayó precisamente el 7 de mayo juliano, que al convertirse en gregoriano se convierte en el 17 de mayo. ¿Y qué es el 17 de mayo, Tere? El paso cenital en Tenochtitlan. Exactamente. Entonces ya te das cuenta, 1582, el año en que se establece la reforma gregoriana, en la conjunción inferior de Venus caía exactamente en el paso cenital, ¿dónde? En Tenochtitlan. Quiere decir que ese día, justamente el 7 de mayo de 1582, se alineaba la Tierra, Venus y el Sol en una, digamos, virtual alineación, una línea que saldría no de cualquier lugar, sino exactamente hasta del Templo Mayor de Tenochtitlan, ese día justamente. Entonces, ahí podemos ver, a mí cuando yo descubrí esto y estábamos en clase, a mí me voló la cabeza y dije, wow. ¿Por qué? Porque además las siguientes dos conjunciones de Venus, esto ya estamos hablando, conjunciones inferiores de Venus, estamos hablando ya en términos gregorianos, la siguiente cayó en el año que se sincroniza con la Nueva España, en el año que se sincronizó la reforma gregoriana y se aplicó en la Nueva España, coincidió la conjunción inferior de Venus con el solsticio de invierno. Ese solsticio de invierno que es el nacimiento de Huitzilopochtli. Y no queda ahí, viene más, porque la siguiente conjunción de Venus cayó el 26 de julio. ¿Y qué es el 26 de julio, Tere? En El siguiente paso cenital. Exacto. Ahí vemos entonces esta genialidad. Solsticio de invierno en el centro, 584 días antes y 584 días después, las dos pasos cenitales, y en los tres eventos hay esta conjunción inferior de Venus. Yo cuando descubrí esto dije, wow, ahora entiendo por qué es que se escogieron esos años. Omar, ¿querías comentar algo? Sí, es que también es curioso porque ahorita que dijiste 1583, me había acordado del año, y es específicamente cuando Giordano Bruno también publica su obra máxima, donde hace un cisma dentro del sistema de creencias medieval, donde critica la teoría geocéntrica y pone ahora sí que el Sol al centro del universo. Entonces también es curioso cómo coincide con este hecho histórico, porque también es un parteaguas dentro del no solamente el proceso filosófico de construcción del conocimiento, sino que también es que, en este caso, como de cierta manera esto que representa los tiempos, pues empieza un nuevo concepto sobre la idea de ese
antropocentrismo, donde realmente el hombre es el centro del todo, ¿no? Y aquí también es donde se pone ajá. Entonces ahorita me llama atención porque en algún momento, bueno, en algunos cursos de filosofía que llegué a tener, pues Giordano Bruno representa esa parte. Y bueno, hay que recordar que la vida de Giordano Bruno en sí fue medio caótica porque fue perseguido por la Santa Inquisición. Entonces, sí fue un cisma en su momento la publicación y fue precisamente en ese año. Entonces, se me hace curioso cómo van también coincidiendo. Y pues hay que entender que bajo este esquema de la comprensión de que la mecánica de los cielos también influye de cierta manera en las decisiones importantes dentro de esto, pues también estaría abriendo un cisma en sí mismo en la religión y en este caso, pues el dogma cristiano, ¿no? Este judío cristiano que se impuso durante esta época, al menos en Europa. Entonces, sí, también abre un parteaguas sumamente importante esta coincidencia, ¿no? Nada más lo comento así. Gracias. No, gracias a ti. Doc, no sé si quieres decir algo, Tere, de esta parte. Tere, ya te estás ahí en cámara. Pues Ah, nada, es que que empieces a meter a Venus y bueno, mejor termina, porque yo te lo repito, ahí donde empiezas a meter a Venus es donde ya no me cuadra la tesis de la intencionalidad, pero continúa, mi hermano, continúa. Tere, nada, pues maravilloso estas coincidencias, pero como dice Irra, mejor le seguimos. bueno, estas son las conjunciones inferiores. Ahora vamos a hablar de las conjunciones superiores, es decir, 292 días en promedio, ¿no? Después. Resulta que en 1583 la conjunción superior de Venus cayó en un tonal 1 viento, Gerardo, 1 ejecatl, acá. Un 8 de marzo, un día antes de una alineación, como bien sabes, Tere, del 9 de marzo. Pero vean, esta es importante, porque en 1584, cuando se sincronizó el 1 Cipactli con el 1 de enero, como ya vimos, la conjunción superior de Venus cayó en un 4 de octubre, es decir, 2 años después, perdón, de que se había implementado la reforma gregoriana en Europa y 1 año después de que se implementa la reforma gregoriana en la Nueva España, en un 4 de octubre, aniversario de lo que sería la reforma gregoriana, en un 20º de Teotleco, en el último día de la veintena de Teotleco. Entonces se sincronizó en 1584 no solamente el Tonalpohualli, sino también el aniversario o el segundo cumpleaños de la reforma gregoriana con la conjunción superior de Venus. Después, en 1586, el 18 de mayo, que es el paso cenital en Teotihuacán, con el primer día de la veintena de Etzalcoalistli, ¿no? Entonces ya vemos que entonces por estos años tanto las conjunciones inferiores como las conjunciones superiores tuvieron relevancia respecto a la cronometría nativa. Quizás no para el mundo cristiano, pero sí para el mundo de lo que sería el mundo nativo, el mundo de este lado y su parte cronométrica. Aquí les he puesto unas imágenes. He analizado las 3 fechas de lo que serían las conjunciones. Aquí vemos lo que es el solsticio de invierno y a la derecha, 584 días después y 584 días antes, vemos lo que serían las conjunciones superiores de Venus, pero coincidiendo con los pasos cenitales. Si se dan cuenta, Tere, en 1582, ese primer paso cenital en Tenochtitlan, ¿te das cuenta quién está por acá? Está el Sol, está Venus y están las Pléyades en conjunción. Entonces, ese sería como que el marcador de 1582 en el paso cenital y la conjunción inferior de Venus, ¿no? Al siguiente evento venusiano, vemos que ya no son las Pléyades, sino es el Sol, Venus y Marte. Aquí lo vemos en el solsticio de invierno. Pero en el siguiente, cuando vuelve a caer el 26 de julio, el segundo paso cenital de ahí de la ciudad de Tenochtitlan, 26 de julio de 1585, es el Sol, y aquí vemos la conjunción de Venus y la Luna. Entonces vemos que no son eventos nada más aislados, sino que tienen que ver con lo que sería esta danza en la Tierra, esta danza de los planetas vigilantes de la Tierra, ¿no? Aquí les he puesto este esquemita, el solsticio de invierno aquí está en el centro, 584, segundo paso cenital hacia el futuro, 584, primer paso cenital
Entonces vemos esta simetría centrada en el solsticio de invierno y en sus extremos los dos pasos cenitales en Tenochtitlan coincidiendo con las conjunciones inferiores de Venus en los años en que se estaba aplicando la reforma gregoriana en Europa, en México, la Nueva España y lo que sería en el Perú. Entonces vemos esta sincronización no solo temporal, sino también la sincronización y alineación entre la Tierra, Venus y el Sol. Bueno, espero que no sea tan compleja esta historia, ¿no? No sé si alguien quiera comentar algo aquí, Gerardo. Pues una vez más, ¿no? El director de la orquesta hace su aparición para indicarnos quién lleva la batuta en todo esto, ¿no? Venus, absolutamente Venus. Sí, Venus. Como dice Isra también, ¿no? Podemos decidir, planear, escoger fecha, todo, pero podemos nosotros decidir hacer algo, algún evento importante y todo, y de repente sale Venus ahí porque tenía que estar. ¿Dónde está la intencionalidad? Es que, ¿sabes qué, Gastón? Perdón que te interrumpa. Sí. Esto me remite, César, no me dejarás mentir, a tu trabajo sobre los tránsitos de Venus y por ejemplo, la salida de Carlos V de Castilla o la salida misma de Cortés de Cuba, donde cuando empieza a aparecer Venus, pareciera que estamos ya más ante un machote, pues divino, déjame llamarlo así, ¿no? Entonces ahí es la parte que, repito, me empiezas a meter a Venus y a mí sí me sale el signo de interrogación en la cabeza, ¿no? Y la honra, ¿no? A quien ya descubrió el algoritmo y que acuñaron el sistema, por supuesto, pues todo es el armónico, el cosmos mismo, registrado en el Tonalpohualli, ¿no? En el calendario nativo. Claro. Bueno, pues expresémoslo de otra manera entonces, expresémoslo como que es un registro mucho más exacto de algo que se creía perdido, y bueno, pues aquí está la evidencia. O sea, más que la intencionalidad, más bien había un seguimiento puntual de esta cuestión y había personas que lo conocían. Pues ahorita ya estamos adelantándonos ahorita ya con los datos que les he dado respecto a encontrar pues posibles explicaciones, ¿no? Pero bueno, no termina ahí, déjenme ahorita seguir y ahorita nos ponemos cuánticos. Bueno, sí, la reforma gregoriana y la Virgen de Guadalupe, pues ¿qué creen? Que también las podemos vincular. Como ya les mostré, vemos que están estas tres conjunciones inferiores de Venus, centrada en el solsticio de invierno del año en que entra en vigor la reforma gregoriana en México, 1583. Bueno, sabemos, como ya se los he mostrado anteriormente, pues por eso es que la ciudad de Tenochtitlan se funda en esa latitud, precisamente por esta virtud, ¿no? Que teniendo el solsticio de invierno en el centro, tienes un paquete de 584 días hacia el futuro y 584 días al pasado y encontraremos estos pasos cenitales, ¿no? Que es justamente esto que lo vemos de alguna manera en la arquitectura, lo estamos viendo aquí en los cielos, precisamente en los años en que se establece la reforma gregoriana en Europa y en América, 1582, 83 y 84. Pues resulta que este solsticio de invierno es muy importante porque este es el que se relaciona justamente con la aparición de la Virgen de Guadalupe. Vamos a verlo ahora, lo he volteado, de alguna manera es el solsticio de invierno y estos dos son los dos pasos cenitales. Aquí vemos las dos estructuras de 584 días, los paquetes de días que hay entre y este, que siempre son 584. 7 de mayo de 1582 y 21 de diciembre de 1583 son 584 días. 21 de diciembre de 1583 y el 26 de julio de 1585, que serían los dos pasos cenitales, son los 584 días. ¿Cómo se relaciona? Y eso me acuerdo que hizo Tere una ponencia pues de hace ya como un año, ¿no? Tere, que hiciste una ponencia sobre el Tepeyac. Sí. La última aparición, que es la que todos conocemos y que se festeja a la Virgen de Guadalupe, la que es la Virgen de este país, o inclusive de casi toda América,
es el 12 de diciembre de 1531 cuando se hace esta aparición. Pues resulta que entre esta fecha y este solsticio de invierno hay exactamente lo mismo, 18.980 días más los 13, es decir, una rueda calendárica ya ajustada a la reforma cristiana. Y aquí viene un dato más, entonces, Doc, que por qué entonces desde 1531 ya está manejándose esta cantidad de días, que son los 18.980 más 13, que es la rueda calendárica ajustada ya con el bisiesto cristiano. Y entonces aquí es justamente ese tipo de preguntas, ¿no, Doc? Sí, sí, claro, es que a eso voy, o sea, este tipo de datos puntuales los puedes rastrear más y más y más atrás en el tiempo, y entonces es cuando se te vuelve un poquito complicado, o por lo menos a mí, admitir que hay ahí una intervención humana, vaya, déjame llamarlo así, ¿no? Yo actualmente creo ya que la cuenta calendárica es una ecuación para predecir grandes movimientos sociales, grandes cambios en la humanidad. Y bueno, pero repito, es mi muy particular percepción, ¿no? Claro, respetando siempre las demás opiniones, ¿no? Pero entre más atrás te vas, pues más resulta impresionante, ¿no? Sí, sí, y ahorita nos vamos a ir hasta el mismo concilio de Nicea, Doc? Es bastante interesante. No sé si anda por aquí Luis Michel, que sabemos que es experto en astrología, anda por acá. Me gustaría escuchar un poco de sus comentarios. No sé si lo vi que se había conectado, pero si no, bueno, más adelante lo vamos a ver. Estaba hace ratito. Ahí está todavía conectado, su amigo Luis, ahí está. Bueno, a ver si después levanta la mano y quiere dar algún comentario. Pues no sé qué opinan con esta vinculación entre la Virgen de Guadalupe. Tere, tú diste esta exposición, ¿qué opinas justamente de esta cronodistancia que hay entre ese 12 de diciembre y este solsticio de invierno, que es la bisagra en 1583, cuando se institucionaliza el calendario gregoriano en México? Pues complicado pensar, pero pudiera ser, ¿no? Que alguien que ya conocía el mecanismo y pudiera pronosticar estos pasos de Venus, igual se hubiera planeado esa fecha de 1531 para ese evento. Es que en sí todo el mecanismo que nos estás explicando es como para ir reafirmando, ¿no? Reafirmación tras reafirmación en fechas o eventos o en ciclos que eran significantes para los nativos de aquí, ¿no? Como tratar de reforzar por todas las maneras de que el ajuste o el calendario cristiano gregoriano era como lo correcto. Entonces, bueno, pues puede ser que alguien sí hubiera conocido digamos, el pronóstico y anticiparse a, este 12 de diciembre, tal vez. Eso nos lleva entonces a que los fueron guiando todavía, a pesar de que cayó Tenochtitlan, todavía los fueron guiando hasta 1582, o sea, sí, entonces, mucho más acá probablemente. Sí. A mí me intriga sobre todo cómo lo veían los mexicas, ¿no? Si realmente estaban pronosticando algo, cuál era su pronóstico que quisieron plasmar ahí en la Piedra del Sol, ¿no? Me intrigaría esa parte, qué es lo que estaban, cómo lo veían ellos, ¿no? Definitivamente, pues un cambio de era, un cambio para plasmarlo ahí en esa piedra. Que además están saliendo muchos tonales de esa piedra, ¿no? Ya mencionaste el 1 Tecpa, del 1 Keawi, del 13 Acat. No sé si vayas a mencionar por ahí los monos. Pues ya sabes que el 7 mono, pues es el nombre calendárico de Huitzilopochtli en gregoriano proleptis. Un dato también ahorita que surgió la imagen de la Virgen de Guadalupe, pues también vuelvo a traer a colación el arte, y lo pongo entre comillas porque tendemos a pensar que el arte simplemente son imágenes bellas de alguien que tenía una gran imaginación
o una gran devoción y que tenía el don de la pintura y se puso a pintar cosas y, qué padre, no. El arte, como lo entendemos ahora, es el reducto de la vieja mitología donde estaban justamente contenidos los datos sagrados. Y resulta que Venus fue sustituida en el arte europeo por las vírgenes. Oh, wow. Venus era el amor divino, ustedes lo saben, en el mundo grecorromano. Bueno, pues esa sustitución, porque Venus tenía una gran carga sexual, ¿sí? Pues la Iglesia Católica no podía enfatizar la parte sexual, al contrario, la Virgen es la Virgen, la que no está inmaculada, no ha sido, no ha conocido, ¿no? No ha conocido el gozo de la sexualidad, ¿no? No nos vamos a meter en ese terreno. Lo cierto es que hubo una sustitución, hubo una transición en el arte. Insisto, el arte no son imágenes bonitas, es ese otro lenguaje que se ha utilizado a lo largo de toda la historia de la humanidad para dejarnos los datos concretos más relevantes. Y aquí les quiero compartir una cita que descubrí hace poco y que creo que viene muy a colación en este momento. Se las voy a leer, es un parrafito muy corto. Dice, dicho de otra manera, la única manera de perpetuarse para las obras de arte, y aquí hago énfasis en lo que dijo hace rato Omar Bucio, la única manera de perpetuarse para la obra de arte es dar nacimiento a otras obras que a los contemporáneos les parecerán aún más vivas que aquellas inmediatamente anteriores. Vista a escala de los milenios, las pasiones humanas se confunden. El tiempo no añade ni quita nada a los amores y odios experimentados por los hombres, a sus compromisos, a sus luchas y a sus esperanzas. Tanto antaño como hoy siempre son los mismos. Y aquí viene lo importante. Suprimir al azar 10 o 20 siglos de historia no afectaría de manera sensible a nuestro conocimiento de la naturaleza humana. La única pérdida irreparable sería la de las obras de arte que esos siglos vieron nacer, pues los hombres difieren e incluso existen solo por sus obras. Como la estatua de madera que dio la luz a un árbol, solo ellas aportan la evidencia de que en el transcurso de los tiempos algo ha sucedido realmente entre los hombres. Esta cita es del libro, ahorita les voy a decir qué libro es. Se me fue a ver, permítanme. Es un libro de Claude Lévi-Strauss y les quiero dar el nombre completo del libro. Mirar, escuchar, leer. Recordemos que Lévi-Strauss pues era un gran antropólogo y etnólogo y que, bueno, dedicó mucho de su obra a las mitologías de todo el mundo. Genial. Así amigo. que en el arte es donde está contenida la información. Todos los datos que hemos perdido en la historia, que nunca los vamos a encontrar, están en el arte. Esa es mi hipótesis desde hace muchos años y la he venido corroborando cada vez que me meto más al simbolismo, a las obras de arte y a todo lo que está implícito, es lo que está puesto en ellas. Y ahorita lo acabamos de ver, una pequeña probadita en lo de Gregorio con su dragón y aquí en la Virgen María como sustitución de Venus, por cierto. Gracias. Genial, amigo. Muchísimas gracias. O sea, la parte iconográfica ahí está implícito, está dicho para quien sepa leerlo, ¿no? Así es. ¿Quieres comentar algo, Mar? Sí, es que es otra muestra de esto que venía diciendo de anterior, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe en sí mismo, pues es un sincretismo muy profundo, ¿no? Podrá haber quien esté a favor, en contra, y las teorías y etcétera, ¿no? Pero hay que reconocer que también en sí mismo el ayate de Juan Diego, de cierta manera, pues representaba todo un componente no solamente artístico, como ahorita ya lo comentó Gerardo, sino también era todo un componente filosófico e incluso mucho más profundo, porque también hay que reconocer, y incluso los estudiosos lo han dicho, ¿no? Desde el propio relato del Nican Mopowa y también desde el análisis de cómo se fue dando en ese contexto histórico la aparición, bueno, estas apariciones marianas, ¿no? Que fue una genuina respuesta ante pues la situación sistemática que se venía dando, ¿no? De la persecución entre esto anterior y lo que ya se venía, ¿no? Entonces en sí misma la Virgen representa como
Yo lo veo así, ¿no? Y es una interpretación muy personal, como lo mejor de ambos mundos que se fusionaron para precisamente calmar todo ese sufrimiento. Y las investigaciones mismas lo han dicho, ¿no? Desde la cuestión que se ha hecho, la propia tilma, las pigmentaciones, la colorimetría, la cuestión fotográfica, incluso ya recuerdo que ya en algún momento, cuando estas estrellas, que en realidad es toda una grabación de un momento astronómico precisamente determinado, cuando estas estrellas se sobreponen en un pentagrama, también van generando una melodía muy armoniosa, entonces se vuelve en sí mismo un sincretismo enorme de mucho conocimiento, ¿no? Y eso también habla precisamente de esto que venía comentando por lo anterior, o sea, en este encuentro de culturas, de cierta manera se mezclan y se combinan, y lo que se genera, pues obviamente lleva la esencia de las dos partes, ¿no? Entonces, no solamente estamos viendo la cuestión de la cuadración del tiempo desde el punto de vista de la cuenta perfecta, ¿no? Sino que ahora también esto nos va dando conexiones con otros elementos que dan muestra también de pues de este sincretismo, ¿no? Y realmente hay que entender que desde el punto de vista teológico, pues la Virgen de Guadalupe es un símbolo muy, muy importante, pues no solamente para México, sino para América Latina en sí misma, ¿no? Que sí tiene sus detractores y que se han basado en algunos argumentos, digamos, incluso lógicos y hasta cierto punto, pues argumentos, paupérrimos en el sentido que se pueden desmoronar con mucha facilidad, pero pues en sí mismo la Virgen de Guadalupe representa todo un sincretismo muy profundo, ¿no? Y no por eso día gratis que cada 12 de diciembre, pues, las manifestaciones de fe y devoción que tiene, ¿no? Y que al final de cuentas, pues representa estas dos representaciones, por un lado, ya como también lo dijo Gerardo, la situación de la figura o el arquetipo de la mujer inmaculada, y por el otro, pues también la representación de la Tonantzin, ¿no? Como esta figura de la sacralidad nativa, ¿no? Que es muy importante para el entendimiento de los ciclos mismos de la vida, ¿no? Porque si empezamos a escarbarle un poquito más estas cuestiones matemáticas, pues encontramos también una conexión muy profunda con estos ciclos naturales. Entonces habla de una comprensión de la mecánica del tiempo a un nivel de, pues, perfección. Yo lo dejaría ahí, ¿no? Entonces, esto sí sería importante que se pudiera replicar en otros espacios para que también de cierta manera este mito que siempre lo de Europa fue mejor, pues yo creo que aquí César nos está dando la gran lección con esta charla, porque no, o sea, nos damos cuenta que no, que no, que no. Ya te dejaría el comentario, gracias. Muchas gracias, Omar. Y claro, pues bueno, ya concluyendo esta parte de la Virgen de Guadalupe, ya nos me falta abordar un tema, y es lo que hablaba el doc, de que si nos vamos más atrás en el tiempo, también es posible vincularlo. Y yo me fui tan hasta atrás, pues con el inicio mismo de lo que es pues la parte de la Pascua cristiana, con todo lo que tiene que ver con el Concilio de Nicea en aquel lejano año del 325. Esta es la parte 2 de la exposición, es muy corta, no más allá de 200 láminas, no es cierto, como 5 láminas más. Y resulta, amigos, que como sabemos, el equinoccio de primavera pues es muy importante, como bien lo dijo Ilhuicaya, el doctor Ilhuicaya hace rato, porque se utiliza para el cálculo de la Pascua, ¿no? Por eso la Semana Santa es movible, porque se tiene que hacer en el primer domingo, en el domingo siguiente a la luna, a la primer luna después del equinoccio de primavera, ¿no? Por eso era importante establecer el equinoccio y tener siempre establecido un calendario que te ayudara a encontrar siempre ese equinoccio espacial, ese equinoccio astronómico. Pero sabemos que en Anáhuac no solamente importaba el equinoccio astronómico, sino también el temporal, que esto difiere de 1 o 2 días respecto al equinoccio de primavera, que se conoce como el 20-21 de marzo. Esto nos lleva precisamente al 23 de marzo, que es el equinoccio temporal. Entonces, resulta que también existe otro tipo de equinoccio que yo hasta hace poco no sabía, que es el equinoccio eclesiástico. Y el equinoccio eclesiástico siempre tiene que ser siempre después del 22 de marzo, ¿no? Entonces,
esto entre el 21, 22, 23 tenemos el equinoccio temporal, el equinoccio espacial o astronómico, el eclesiástico y el temporal. El temporal fue muy importante aquí en Anáhuac. Y me di cuenta que si utilizamos nosotros el equinoccio temporal en el año del 325, cuando se hace esta reforma eclesiástica, y es el año en que se establece como la religión oficial del Imperio Romano, cuando Constantino el Grande se reúne con toda su gente, con todos los obispos, y establecen el Concilio de Nicea y establecen al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Ese día, ese equinoccio de primavera, ese equinoccio temporal en primavera, habría caído pues en el 23 de marzo ya gregoriano, ¿verdad? Proléptico. Es tan importante este 23 que el mismo Vaticano, aquí he puesto una recreación digital, esta es una aproximación visual, claro, esto hay que verificarlo pues con teodolitos y con todo lo que significa las estaciones de trabajo de arqueastronomía, pero podemos hacer, aquí está una aproximación visual y vemos que si nosotros nos centramos y vemos cómo está partida, esta es la Plaza de San Pedro, esta es la Basílica de San Pedro y aquí está el obelisco que se trajeron de allá, de Egipto justamente, y si trazamos una línea que atraviese justamente lo que es la Basílica de San Pedro, la Plaza de San Pedro, y lo tiramos hasta donde están las colinas, vamos a ver que el sol se oculta todos los 23 de marzo, esto lo hice para el 2023, el próximo 23 de marzo del 2023 veremos ocultar el sol justamente alineado con el Vaticano, justamente con lo que es la Basílica de San Pedro. Quiere decir que entonces el equinoccio es muy importante, como ya lo sabemos, para el mundo cristiano. Y fue tan importante que su edificio más importante está orientado para que se alinee justamente con el sol en esas fechas de equinoccios temporal, eclesiástico y lo que sería probablemente el equinoccio temporal. Entonces fue tan importante este año. Y yo dije, bueno, voy a analizar el año 325, a ver qué le encuentro respecto a lo que podría ser importante. Lo primero que me doy cuenta es de que ese año 325 correspondió a un Xiwitl II Tecpac. Y sé perfectamente, ya lo hemos platicado mucho en estos espacios con el Calmeca. ¿Me puedes dar una vuelta de agua? No sé si me ayudan ahí a apagar su micrófono, por favor. Bueno, entonces sabemos perfectamente que el Xiwitl II Tecpac en su día central, es decir, en su día 183, siempre va a tener al Uno Zipactli, es decir, el Uno Zipactli parte simétricamente siempre a un Xiwitl II Tecpac, siempre lo va a tener en el centro, en el tercer día de la veintena de Xocotl-Huetzli. Entonces, desde ahí nos habla de que no fue un año simple el 325, sino que también tenía relevancia no solamente en Europa, sino también tenía relevancia en el mundo nativo, en lo que sería el Anáhuac. Entonces, de ese fue mi primer dato. Dije, bueno, está curioso esta parte. Pero resulta, amigos, que justamente el equinoccio temporal, el que como lo vemos, como ya les he explicado, que tiene que ver mucho que ver en Anáhuac, correspondió justamente al quinto día de la veintena de Etzalcoalistli en un tonali 1 Cali. El quinto día del Tzalcoalistli, si lo bien recuerdan, es el día que divide al año en 105 y 260. El año de veintenas, el ciclo de veintenas, ¿no? Entonces vuelven a darse esas condiciones que encontramos en 1582. Desde el mismo 325, vemos cómo también vuelve a aparecer esta división 105-260, pero en el año de la Reforma, en el año del Concilio de Nicea, ¿qué tiene que ver después de 1582 con el 325? Vemos como si hay una continuidad en la parte nativa, pero que también tenía esa importancia en la parte cristiana, ¿no? Entonces esto nos deja ver algún tipo de origen común nos habla de otro tipo de historias que podríamos generarnos a través de estos datos. Quiere decir que desde el año 325 también tiene importancia respecto a la cronometría nativa. Y aquí déjenme ponerles la nota de que justamente lo que es este equinoccio
eclesiástico, dice que este domingo solo puede tener lugar entre el 22 de marzo y el 25 de abril, este domingo de Pascua. Siempre va a caer, nunca el 21, siempre el 22 o el 25. Y aquí vemos el 22 justamente con el quinto de la veintena de Quetzalcoatlistli, ¿no? Entonces aquí vemos esta pues sincronía o esta coincidencia o evidencia de que desde el año 325 también podemos encontrarle cosas interesantes. Ahora bien, si hacemos cálculos de gran longitud en el tiempo y vemos, por ejemplo, aquí está este 23 de marzo del 325, que es el equinoccio temporal ya en fechas gregorianas prolépticas. Aquí vemos el equinoccio temporal y si calculamos la cantidad de días que hay al 15 de octubre de 1582, cuando inicia el calendario gregoriano, vamos a dar cuenta de que es divisible entre 292, que exactamente son 450.316 días, que al dividirse entre 292 nos da un número exacto. Es decir, es un número relacionado a Venus, otra vez Venus. Pero dense cuenta de que es un tiempo larguísimo, desde el 325 hasta 1582, y que sea divisible entre 292, es justamente algo que llamó mi atención, Venus y su ciclo sinódico, ¿no? La mitad del ciclo sinódico de Venus. Ahora bien, si esta cantidad de días se parte a la mitad, si dividimos 450.316 y la dividimos entre dos, tenemos dos segmentos, 229.658 de un lado y los 229.658 del otro lado. Y lo interesante, Gerardo, Tere, Israel, todos los que estábamos aquí, lo interesante es cómo se ve el Tonalpohualli en esta frontera. ¿Por qué? ¿Qué creen, Gerardo? Ese día en donde se divide es justamente el 13 Xochitl, que es el final del Tonalpohualli, el día 260, y el 1 Zipactli. Aquí vemos entonces esto. Quiere decir que desde el 325, equinoccio temporal, como ya lo vimos que era importante para la iglesia, hasta el día en que se institucionaliza el calendario gregoriano, 15 de octubre, está sincronizado para que a su mitad tuviera el inicio del Tonalpohualli, el final y el inicio, el 13 Flor y el 1 Zipactli. No sé qué opinas aquí, Gerardo. Su mecha, pues, lo único que se me ocurre pensar es que, su mecha, pues estoy sorprendido, este dato no lo conocía y también es impresionante porque nuevamente, ¿no? O sea, de todos los días que puede suceder, de todos los tonales que hay, sucede justo al final y al principio de otro, ¿no? Hasta que hablábamos del Ouroboros, ¿no? Por cierto. Exacto. Yo creo que en el afán destructor y dominador de esta civilización, en algún momento se perdieron datos que aquí reencontraron. Eso es. Bueno, ahí podríamos argumentar un montón de cosas. Ya nada más me quedan dos láminas y si quieren ahorita ya nos ponemos cuánticos, ¿no? Bueno, aquí nada más quiero destacar de que es divisible entre 292, que es justamente la mitad del ciclo sinódico de Venus, ¿no? 9 más 2 son 11, más 2 son 13. Curioso. Pero resulta, amigos, que también hay otro ciclo. ¿Te acuerdas, Tere, que descubrimos el ciclo de 885? 885 días, que es lo que dura prácticamente toda el periodo de conquista entre la primera vez que pisa Cortés esta tierra hasta el 13 de agosto de 1521, son 885 días o 30 lunaciones. Resulta que también aparece ese ciclo aquí. ¿Por qué? Porque si nosotros contamos desde ese mismo equinoccio temporal, 23 de marzo del 325, gregoriano proléptico, al último día del calendario gregoriano, son exactamente 450.315 días. Y eso es divisible entre 885. Son 519 veces 865. ¿Y de dónde sale el 885? La suma de 260 más 365 más 260. Esto ya lo hemos visto montones de veces en lo que fue el discurso histórico de lo que es la entrega programada de Tenochtitlan. No solo es Venus, sino también es el Tonalpohualli y el Xihuitl de 365 días. En unas distancias tan largas
como el 325 y 1582, ¿no? Entonces vemos que esta intencionalidad otra vez de ceñirse a estas cuentas nativas. Finalmente, pues hasta aquí creo que voy a presentar esta evidencia. Lo de la piedra del sol, Doc, merece un tratamiento aparte. Lo voy a presentar después, pero ya con muchos más datos que he encontrado. Entonces quisiera ahorita mantenerlo ahí solamente pensando en que lo vamos a presentar. S1 lluvia, S7 mono, que ya hemos estado platicando al respecto. Entonces aquí me gustaría de alguna manera ofrecerles un tipo de conclusiones que me había costado trabajo de escribir. De hecho, apenas las escribí. Por la importancia me voy a permitir leerla. Que serán las conclusiones personales, ¿verdad? Si bien no hay ningún texto escrito que pueda dar soporte documental a esta tesis, como se los dejé saber, podemos ver que sí es posible encontrar soporte circunstancial, es decir, soporte astronómico y calendárico para esgrimir la idea de que de alguna manera, no sé si intencional o no intencional o el destino, no sé, de alguna manera la cuenta calendárica mexica influyó en la puesta en marcha de la reforma gregoriana, pues tanto el día elegido para ser el primer día gregoriano, como ya lo vimos, 15 de octubre de 1582, era el día número 260 de las veintenas, como los años cristianos en que esta reforma se aplicó en Europa, 1582, en la Nueva España en 1583 y en Perú en 1584, tienen significado y condiciones astronómicas preponderantes respecto a la cronometría nativa, como ya vimos en esta exposición. El hecho de que elementos tan característicos del calendario nativo en esos años, como el paso del Sol por el cenit en Tenochtitlan, como ya vimos, Tere, y las conjunciones inferiores y superiores de Venus, tengan relevancia precisamente en esos años de la aplicación de la reforma gregoriana, no parecen ser casuales, y dejan ver la importancia que para la Iglesia romana tuvo el poder sincronizar el inicio del calendario cristiano, aquel 1 de enero de 1584, Gastón, tal y como fue dictado en la pragmática de los 10 días con el inicio del Tonalpohualli, el Uno Zipactli, y 52 años después una rueda calendárica nativa, pero ya ajustada a la manera cristiana, sincronizar el Xiwitl con el Uno Discali con el 1 de enero de 1636, como ya se los dejé saber. Y por último, por otro lado, el hecho de que se puedan hallar simetrías temporales como estas últimas que les acabo de mostrar desde el Concilio de Nicea del 325 hasta 1582, estamos hablando de muchos años, 1200 años, nos obliga a preguntarnos sobre la idea de un posible origen común de ambas cuentas, que se perdió a través de los años y las geografías, o quizás algunas otras tesis más perturbadoras como las que hemos manejado aquí con el doctor y con algunos datos que hemos presentado respecto a el libre albedrío, o si existe el destino o no existe el destino. Pues hasta aquí, queridos amigos, les doy las gracias por haberme dejado compartirles esta exposición. Ya nos habíamos tardado, ya teníamos datos, esto es algo que empezó hace mucho tiempo, pero poco a poco hemos encontrado más cosas y creo que hay suficiente evidencia calendárica, astronómica. No existe un documento que lo pueda avalar, pero que podría de alguna manera entonces sí apuntalar la tesis, ¿no? Pues me permito cederle entonces la palabra a César, al maestro César, para que concluya la sesión. Muchísimas gracias. Creo que yo ya hablé mucho. No, pero bueno. Y pues gracias. No, gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta aventura calendárica, en esta aventura que empezamos ya hace un par de años. Siempre lo menciono que es una continuación de todo lo que hemos investigado, ¿no? Porque a lo mejor hemos tenido algunos datos de lo que era la reforma gregoriana, pero hasta que no entendemos el 819, el 584, cronodistancias, conjunciones inferiores y superiores, es cuando ya realmente armamos todo el rompecabezas. Erika había mencionado diciendo que a lo mejor no quedaron los libros, y con esto voy a permitirme cerrar. No quedó escrito en los libros, probablemente sí lo tengan resguardado en el Vaticano, ¿no? Seguramente ahí debe de estar. Pero, ¿por qué es que sí podemos leerlo? Y aquí es algo que nos va a quedar para reflexionar a todos. Podemos leerlo porque
quedó escrito en el cielo, en el movimiento predecible de Venus, y el calendario, al ser un reflejo de los movimientos de los astros, nos sirve como intérprete. Entonces, si no existe y no está escrito en algún libro accesible para todos nosotros, podemos leerlo porque quedó escrito en el cielo. Y con eso me quedo. Infinitas gracias. Bravo. Que tengan una excelente noche. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Buenas noches. Buenas noches.